En este punto vamos a ver qué es un diagrama de flujo de proceso o flujograma. Diréis, ¿y esto qué es? Pues los diagramas de flujo son una especie de representaciones gráficas que se hace con símbolos como son cuadrados, rombos, rectángulos, círculos, para explicar el proceso de fabricación, por ejemplo, de una cosa o para explicar una actividad que se realiza dentro de una empresa. Esto se utiliza muchísimo en las empresas pues para hacer un desarrollo de esa actividad y sobre todo ver si hay problemas en algún punto de ese proceso o en algún punto de esa actividad donde siempre hay muchos más problemas porque se analizan, ¿de acuerdo? Pues en el dibujo se ve muy claro cómo deberíamos solucionarlos. Entonces es muy importante que tengáis esta cultura de saber seguir un diagrama e interpretar un diagrama de flujo, ¿de acuerdo? En una actividad, sobre todo en las actividades de almacén. Cada almacén tendrá su dibujo correspondiente con el proceso que hemos de seguir según lo hayan estipulado pues los que hayan hecho, los que hayan elaborado ese diagrama de flujo. Entonces, aquí tenéis la definición. Un diagrama de flujo o flujograma es una representación gráfica, ¿vale?, de un proceso, y cada paso del proceso se representa por un símbolo, ¿de acuerdo?, diferente. Esos símbolos diferentes se expresan cada uno como una especie de idea o acción y se unen por flechas. Fijaros, estos son los símbolos más utilizados, hay muchísimos más, pero como vamos a utilizar ahora mismo en la práctica que vamos a hacer pues dibujos sencillos, vamos a elegir los símbolos más sencillos y vamos a explicar o a intentar explicar un proceso sencillo, ¿de acuerdo? Lo importante es que sepáis interpretar los pasos, ¿de acuerdo? Son como una especie de instrucciones que nos dan para desarrollar una actividad o saber utilizar un aparato o indicarnos el proceso, por ejemplo, de producción de un producto. Bien, aquí tenéis los símbolos más importantes. Este de aquí, el primero, dice con esta forma como ovalada, ¿de acuerdo? Lo vamos a utilizar para indicar el inicio o la terminación de ese proceso. Fijaros, me voy a ir a un dibujo de los que tengo yo aquí. Aquí tengo un dibujo, ¿de acuerdo? Es un flujograma o diagrama de flujo donde mediante estos símbolos vamos a explicar varios procesos. Aquí, como veis, he elegido este para marcar el inicio. Este es el dibujo que tenéis que elegir para marcar el inicio del flujograma y de una actividad. Y para terminar sería el mismo, ¿vale? Este símbolo es el que indica el inicio de la actividad, de lo que vamos a explicar, y el final de la actividad. Todos los dibujos los vamos a unir por flechas, ¿de acuerdo? Con una única dirección que sea en la explicación lógica, ¿de acuerdo? Fijaros. ¿Qué dibujos he utilizado aquí? Aquí he utilizado los símbolos pues más sencillos, ¿de acuerdo?, para explicar un proceso. Fijaros, aquí el departamento de compras, no, perdón, el departamento, por ejemplo, esto es un almacén auxiliar, como el almacén de Repsol. Un almacén auxiliar, ya sabéis que hay repuestos. Repuestos donde los solicitantes, ¿quién serían? Pues los distintos departamentos de la fábrica. Aquí he puesto que el departamento solicitante, imaginaros que es mantenimiento. Mantenimiento solicita
50 tornillos, imaginaros. ¿Cómo va a ser la explicación de este proceso? Tiene que seguir unas instrucciones, por eso se hacen estos dibujos. Pues el departamento solicitante, ¿qué va a hacer? En un cuadro, siempre los cuadros son los símbolos donde vamos a indicar la acción que se va a realizar. Solicita material. Como veis, todas las explicaciones son muy sencillas, hay que poner cosas muy concretas en las explicaciones. Un departamento, ¿qué hace? Solicita material. Sigo avanzando con la flecha. Le pongo una flecha. ¿A quién? Al almacén. ¿De acuerdo? Siempre que se solicite algo a un departamento, vamos a poner también el dibujo de origen y de fin, que es el mismo, ¿vale? El almacén, ¿qué hace? Cuando hay una decisión ponemos un rombo. Significa que tendrá que verificar algo o decidir algo. Pues, ¿qué tiene que mirar en el almacén? Pues si hay existencia suficiente de los 50 tornillos que me está pidiendo. Sí, entonces en la decisión siempre va a haber dos opciones, una para abajo y otra hacia un lado. La de para abajo será si no hay suficiente existencias o si sí hay suficientes existencias para poder seguir con el proceso. Si no, pues seguimos con el proceso, pero pronto va a finalizar, porque si no hay existencias ya tengo que hacer otra cosa, y es que no, solicito material, ¿vale? Otra vez es una acción y le pongo un cuadrado. ¿A quién? A compras, porque compras es el que tiene que comprar tornillos si no hay. ¿De acuerdo? Entonces, mandaría una solicitud ¿a quién? Al departamento de compras. ¿Y compras qué va a hacer? Pues esto es una acción, otra vez un cuadrado. Va a pedir el material mediante una orden de compra. ¿A quién? A un proveedor. ¿Vale? El proveedor otra vez es el origen. Y aquí se acabaría la actividad, porque ya hemos tenido que pedir, porque no hay tornillos, a un proveedor. Pero ¿y si tuviera tornillos? Seguiría el proceso de actividad, ¿no? ¿Qué haría? Pues le doy esos tornillos, es decir, surto el material que me ha pedido. Es una acción y le pongo un cuadrado, es una actividad. ¿A quién se lo llevo? Al departamento que me lo ha solicitado, a este de aquí, ¿de acuerdo? Y aquí sigo para abajo. ¿A quién le voy el departamento solicitante? Y aquí también hay un rombo de decisión, ¿de acuerdo? ¿Material requerido? Y si es sí, utiliza el material y se lo lleva y ya finalizaríamos el proceso. Si no es el material que pide, comunica la deficiencia al almacén. Esos tornillos no son de la medida que te he pedido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues este es un esquema de un diagrama de flujo, ¿vale? Donde los símbolos, como bien veis, son los que van a desarrollar o a indicarnos si es el inicio de una actividad, si hay que tomar una decisión, si tiene una acción, que casi siempre tienen, ¿vale? Y estos son los más utilizados. ¿Qué funciones y actividades se desarrollan en el almacén? Pues las actividades más principales y más importantes que se desarrollan en el almacén son la recepción, ¿de acuerdo? Después, la ubicación de la mercancía o colocación en el almacén, la preparación de pedidos y expedir esa mercancía, o sea, darle salida al cliente, que se va a dar lugar en la zona de expediciones. Bien, aquí os he explicado cómo se desarrolla la recepción, en la recepción los diferentes pasos a seguir para hacer una recepción
correcta de los materiales que nos lleguen al almacén, ¿de acuerdo? Esto lo leéis, cómo es el procedimiento, cómo es el procedimiento de ubicación en la mercancía, cómo es la preparación de pedidos y cuáles son los pasos que hay que seguir o hacer en expediciones, que es según la actividad a desarrollar. ¿De acuerdo? Vamos a intentar explicar mediante una práctica que os voy a poner, varias prácticas que expliquéis estos procesos mediante un diagrama de flujo. ¿De acuerdo? Entonces tendréis que colocar la actividad a realizar correctamente.